Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por mantenerse siempre atentos a los programas de Café y Palabras. Hoy vamos a intentar hacer un programa de su agrado, como lo intentamos siempre, que sea un programa en el que usted pueda ilustrarse y pueda tener el conocimiento debido sobre diferentes temas que pasan en la política nacional e internacional. Hoy vamos a hablar de política internacional y he invitado a don Antonio Barrios. Quiero que nos ponga al tanto de lo que pasa en Israel y en la zona de Gaza. Antonio nos ha venido ayudando constantemente a ubicarnos y hoy no va a ser la excepción en relación a este tema tan importante. Les recuerdo que nuestro programa, además de poderlo ver en televisión, en Ticavisión Televisión y en Ticavisión Radio, también lo puede escuchar y ver a través de nuestro canal en YouTube, Café y Palabras, al que le invito a que se inscriba, a que se suscriba, para que reciba todos los días notificaciones de nuestros próximos programas. Bueno, antes de conversar con don Antonio Barrios, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. La democracia se encuentra en problemas en todo el orbe. No es solo en Costa Rica y en otras latitudes cercanas en que nos encontramos en un momento difícil del sistema democrático. El sistema democrático hoy por hoy es más exigido a dar resultados dentro del marco de la velocidad en que vivimos, el Internet, las redes sociales, la comunicación, todo eso que hoy existe nos obliga a mayor velocidad en los logros. Y la democracia siempre ha sido un sistema lento, siempre ha sido un sistema lento porque la democracia permite que intercambiemos, permite que lleguemos a acuerdos, a consensos, y eso lleva tiempo. Por supuesto que los regímenes autoritarios están más afines a la velocidad que el Internet nos ha ido marcando en nuestras vidas. Así como hoy somos perezosos para leer, se lee un párrafo si acaso, queremos una noticia muy sintetizada, no queremos grandes exposiciones, queremos microprogramas, no programas de 1 hora. Eso está pasando en el mundo y de la misma forma, esa velocidad que ha implementado el Internet en todos nuestro sentir, también lo estamos percibiendo en la democracia. A las democracias se les está exigiendo más velocidad en sus resultados, se les está exigiendo acuerdos más tácitos, más veloces, y eso no es la democracia. La democracia lleva tiempo, los regímenes autoritarios sí pueden tomar decisiones en forma directa, unilateral, en muchas ocasiones perjudicando al ciudadano. Ahí está la ciencia de la democracia. Pero la democracia en todas partes del mundo está siendo atacada por esas improvisaciones, por esos caracteres regresivos que no quieren de ninguna forma llegar a tener que perder, entre comillas, perder el tiempo en una negociación o consultándole a diferentes actores en una sociedad. Hoy más que nunca la democracia requiere nuestro apoyo y sobre todo nuestra consideración para que siga siendo el sistema que nos ha permitido libertad de movimiento, libertad de pensamiento, libertad de acción, libertad de organización y más. Cuidemos a la democracia, porque en el momento que la hayamos perdido, vamos a llorar por ella. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. A pocos minutos del centro de Ciudad Quesada, usted puede sumergirse en un entorno de naturaleza inigualable. Copelesca Tours le invita a conocer la Reserva Natural Montaña Sagrada. Visítenos y disfrute de un día en completa conexión con la naturaleza. Descubra nuestra variedad de senderos. Realice un día de campo familiar y conozca nuestro puente colgante y mirador, desde el cual podrá observar maravillosos paisajes naturales. Y al finalizar, disfrute de un delicioso almuerzo en nuestro restaurante. La Reserva Natural Montaña Sagrada le espera. Hay mucho por descubrir. Así que mamá fluya en modo crucero. Participa por uno de los 3 cruceros por Europa para 2 personas al adquirir un kit prepago Colby con tu celular favorito. Además,
Si activas tu plan dominio, prepago, chip prepago, paquetes de internet seleccionados y de entretenimiento, podrás participar por tarjetas de regalo de 200,000 colones. Ve reglamento en Corby.cr. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Desde hace 20 años, en Mi Crédito, estamos comprometidos con su bienestar, respaldando sus sueños y mejorando su calidad de vida. En 2004, iniciamos un viaje que nos ha llevado a evolucionar en un grupo financiero sólido, presente en Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Panamá. Hoy celebramos nuestro crecimiento y el impacto positivo en miles de familias. Gracias por su confianza y por ser parte de nuestra historia. Mi Crédito, crecemos juntos. 20 años de crecimiento y evolución. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Como les prometimos, aquí estamos con don Antonio Barrios Oviedo, analista internacional, con el que vamos a hablar de Israel y Gaza, que nos va a poner al día, como lo ha estado haciendo en varios de nuestros programas en días pasados. Pues vamos a darle una atención a este conflicto que tiene al mundo vigilante de lo que acontece en Medio Oriente, porque el tema se calienta también ya con las disputas entre Israel y Líbano, que todavía incluyen con más fuerza a Irán y a otras naciones de esta parte del mundo siempre conflictiva en el orbe. Don Antonio, como siempre, gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Con mucho gusto, don Claudio, gracias por la invitación. La última vez que conversamos todavía Israel no había atacado al Líbano ni había habido represalias del Líbano hacia Israel. El conflicto ha escalado. Sabíamos de la molestia de Irán potencia con lo que acontecía en el tema de Gaza. El hecho de que uno de los líderes principales de Hezbollah fuese asesinado en Irán en una visita oficial, pues calentó todavía más el tema, no solamente con el Líbano, sino con Israel por la violación de su territorio para perpetrar el asesinato. El tema sigue muy caliente, pero que seas vos quien nos orientás de cómo está hoy por hoy el tema en Medio Oriente. Bueno, en realidad no ha habido mayor cambio. El único cambio que se veía venir era la posibilidad de retomar las negociaciones para un cese al fuego y un intercambio para la liberación de los rehenes, que son aproximadamente, si no recuerdo mal el número, poco más de 200 rehenes son los que todavía están en manos de la militancia del movimiento Hamas. Pero la guerra en Gaza sigue tal cual, es decir, hace escasos días Israel terminó de evacuar una parte porque sigue bombardeando algunas ciudades importantes porque ha habido una recomposición del movimiento Hamas en virtud de la forma en cómo pues, se había venido dando la guerra geográficamente hablando, entrando desde la parte muy norte de la frontera con Israel hasta la parte, digamos, de lo que es la ciudad de Rafah, que es la que tiene frontera con Egipto, y ha habido una recomposición de las fuerzas o de las células del movimiento Hamas que han estado, digamos, de alguna manera tratando de llevar cierto tipo de ataques en ciudades que Israel ya había dado por liberadas, por decir en estos términos, entre comillas, de toda la situación de guerra que ha ocurrido a raíz de los atentados del 7 de octubre del año pasado. Entonces la guerra sigue tal cual, no ha habido mayor variación, lo que sí se esperaba era que se llevaran a cabo negociaciones y sin embargo, pues las negociaciones han estado en punto muerto porque algunos sectores en Oriente Medio en general, pero también dentro de la política israelí, que en este momento es muy complicada, apuntan directamente a Netanyahu como la persona que realmente no está interesada en que exista un cese al fuego y por tanto una negociación con garantes en Oriente Medio, entre ellos Qatar,
que ha estado tratando de jugar un papel diplomático importante junto con Egipto para crear condiciones políticas y de cese al fuego para un intercambio, o si no la liberación de los rehenes como tal, que esta liberación conlleve a un intercambio con prisioneros palestinos importantes que están en las cárceles de Israel. Entonces, este punto muerto también llevó extrañamente a que sucediera el asesinato de Ismael Haniyeh, que es un líder importantísimo, o era un líder muy importante del movimiento Hamas, que murió en una visita oficial que hizo en Irán, en Teherán, porque iba a asistir a la toma de posesión del nuevo presidente electo en Irán después de la muerte de Ebrahim Raisi, que murió en un accidente de helicóptero. Entonces, toda esta situación ha venido prácticamente en caída libre, porque, bueno, quién pudo haber estado detrás de la muerte de Ismael Haniyeh? Es decir, cómo se asesina a un actor clave en este proceso de negociación. Y eso, pues muchos han apuntado a que Israel es parte. De hecho, Israel en los primeros días después del asesinato de Ismael Haniyeh había mantenido la negación de que ellos no tenían nada que ver, pero después algunos funcionarios de alto perfil en Estados Unidos, pues llegaron a concluir de que Israel reconoció que ellos habían estado detrás del asesinato de Ismael Haniyeh en Teherán. Evidentemente, esto también pone en jaque un tema de seguridad muy importante en Irán, porque el mensaje que está dando Israel de alguna manera es, bueno, llegamos a Ismael Haniyeh, a las puertas de la fuente de poder principal en Irán, y eso podemos hacer lo que querramos en el momento que se requiere. Es decir, hay una fisura muy importante en todo el tema de la seguridad en Irán. Irán, igual como gobierno, tiene que revisar todo eso muy detenidamente, porque si fueron capaces de asesinar a Ismael Haniyeh, pues pueden hacer lo mismo con algún alto funcionario del gobierno iraní. Así que Irán igualmente está en una situación complicada respecto de la seguridad propia que compete, ¿verdad?, a estos altos perfiles o a estos políticos en el gobierno. Pero en el resto de la guerra en Gaza sigue tal cual. Han habido intentos, digamos, de una diplomacia fallida, lamentablemente, y bueno, todos estos amagos de guerra que hay con el Líbano y estos ataques del movimiento Hezbollah, la muerte de un líder importante también de Hezbollah en Beirut por parte de Israel, pues es un poco también parte de lo que es esta metodología de guerra, que no solamente es en el campo de batalla habitual, sino que incluso pues Israel está llevando a cabo otro tipo de guerra muy distinta, tratando de eliminar a cabecillas importantes de estos movimientos, tanto del movimiento Hamas como del movimiento Hezbollah. Pero independientemente del impacto que esto pueda tener, por ser cabecillas muy importantes, pues hay que tener en cuenta que este tipo de movimientos, cuando mueren algunos de sus lugartenientes más importantes, pues ya tienen a las personas que van a sucederlos inmediatamente, y la organización continúa funcionando tal cual. Entonces yo creo que hasta el momento no hay cambio en realidad sustancial en el curso de esta guerra, y bueno, la posibilidad de que haya una guerra con el Líbano por todos estos enfrentamientos que ha tenido Hezbollah con el gobierno de Israel y la respuesta de Israel a todo esto, pues se presagia de alguna forma que puede haber un conflicto mayor en la que saldría pues lamentablemente perdiendo el Líbano. Evidentemente hay que decir algo que es muy importante: el movimiento Hezbollah, por ser más viejo en organización, tienen niveles de organización incluso más completos en todo sentido. Siempre ha sido uno de los movimientos más importantes dentro de otros contextos de conflicto en Oriente Medio. Tiene más armamento, tiene más soldados o militantes, es decir, tiene más condiciones para poder entrar en un conflicto con Israel, pero bueno, lamentablemente el país que puede llegar a sufrir las consecuencias en caso de que se abra esta nueva puerta de guerra, pues va a ser el Líbano, que no tiene un ejército lo suficiente consolidado como para poder enfrentarse o poder repeler cualquier ataque de Israel. En realidad, al final de cuentas, parece mentira, y esto es bueno que la gente lo sepa, pareciera que el ejército oficial en el Líbano es el movimiento Hezbollah, porque el movimiento Hezbollah tienen escaños importantes en el parlamento libanés. Es un partido político como tantos que hay, y toda la conjunción política en el Líbano es igualmente complicada. En ese tema que estás tocando del Líbano, que me parece importante, cuando quienes gobernaban en el Líbano hace ya varias décadas,
inclusive, porque así estaba establecido en la constitución libanesa, en su mayoría los puestos de dirección superior del poder en Líbano eran ejercidos por católicos maronitas y la relación entre Israel y Líbano era una relación bastante estable. Inclusive el Líbano era un país, algunos hablaban de Líbano como el París de Medio Oriente, era muy pujante económicamente y demás, pero con el transcurrir de las décadas y de los años, esos católicos maronitas tuvieron que ir cediendo el puesto a diferentes actores en la sociedad libanesa, muchos de ellos muy afines en el tema religioso a otros países árabes en la región. Y eso fue complicando la aparición de este grupo Hezbollah en el Líbano. Como bien lo decías vos, hoy son prácticamente el ejército. ¿Qué papel juegan en el Líbano las otras fuerzas? Porque veía en noticias hace algunos días la gran cantidad de gente como atiborraban el aeropuerto de Beirut para salir del país. Porque ciertamente, repito, en algún momento histórico, el Líbano era el país económicamente más fuerte, de más intercambio en la zona, con una gran riqueza producida a través de la industria y del comercio, pero hoy no es esa nación. ¿Cómo podríamos leer hoy el Líbano? Vos que dominas también el tema de todas estas naciones en esta zona del mundo. Bueno, hay algo importante que hay que comentar sobre el Líbano. El Líbano en su momento era conocido como Las Vegas de Oriente Medio, era un lugar, era una meca, se consideraba como la meca, digamos, del juego, la meca de los grandes casinos, la meca de los grandes hoteles en aquel momento, pero lo que mató al Líbano y lo que empezó a matarlo poco a poco no fue necesariamente así en prima fase la llegada o la aparición del movimiento Hezbollah que arranca a inicios de los 80, sino en realidad fue la guerra civil de la década de los 70. Es decir, Líbano estuvo en una guerra civil espantosa que duró aproximadamente 8 años. Habían grupos extremadamente fascistas dentro de la política libanesa que llevaron pues lamentablemente a una guerra de facciones dentro del Líbano, una guerra que duró pues prácticamente una década y eso se trajo abajo prácticamente todo. ¿Qué termina de agravar la situación en el Líbano? Pues no solamente la aparición del movimiento Hezbollah, sino que lamentablemente pues no hubo un acuerdo lo suficientemente fuerte como para que todas las facciones que habían estado en guerra lograran esa estabilidad que se requería para salir de una situación de guerra tan complicada en la década de los 70. Es decir, Líbano pasó de una guerra civil de facciones en la cual pues algunos momentos de intervencionismo que Israel tuvo luchando contra las facciones palestinas que ya estaban establecidas ahí, que habían tenido que huir producto de la guerra de 1967, cuando los palestinos igualmente una vez más fueron carne de cañón en esta situación de guerra, pues eso terminó de agravar la situación en el Líbano al punto de que pues cuando Israel interviene siendo precisamente Ariel Sharon el general del ejército en aquel momento, pues se dio la famosa masacre, la terrible masacre de Sabri Chatila, que fue una masacre de palestinos en los campos de refugiados que se habían establecido con la guerra de 1973, que es la que estaba más cercana a los inicios de los 80, y eso terminó de profundizar lamentablemente la crisis en el Líbano, del cual, digamos, ya después nunca más salió adelante. Entonces, la aparición del movimiento Hezbollah a inicios de los años 80 es producto de la intervención militar por tierra que hace Israel a inicios de los años 80. Repito, en persecución de las facciones palestinas, en campos de refugiados que ya estaban establecidos en ese entonces, que repito también da como resultado lamentablemente la masacre de Sabri. Entonces, eso lleva a que la aparición del movimiento Hezbollah empiece de alguna forma a reclamar reivindicación como el movimiento que realmente estaba representando los intereses de los palestinos refugiados en el Líbano y que pues había una declaración de guerra jurada en contra de Israel producto de lo que ocurrió con esa invasión terrestre que hizo Israel. Entonces, esta situación de este entorno geográfico complicado en el que se encuentra igualmente Israel, en distintos flancos, frontera con el Líbano, frontera con Al Siria, norte y al sur. frontera con Jordania, frontera con Egipto a través de la península de Sinaí. Bueno,
este tipo de situaciones en los que igualmente Israel se ha tenido que ver enfrentada con países vecinos, no solamente con la guerra de 1967, sino la guerra del 73, lo que ocurre a inicios de los 80 con la aparición del movimiento Hezbollah y después otros conflictos ya, como fue la guerra del Golfo Pérsico, todo el tema de Cisjordania, todo el tema de Gaza, digamos, hoy en la actualidad, pues ha hecho que definitivamente todo el entorno geográfico de Israel sea muy complicado desde todo punto de vista, muy convulso, donde ha habido, digamos, una dinámica militar muy activa, muy complicada, tanto para Israel como para los países vecinos, que no han tenido, digamos, controles efectivos de cómo operan estos grupos irregulares dentro de sus propios territorios, pues ha hecho que lamentablemente, pues, algunos gobiernos en países vecinos o gobiernos vecinos a la frontera de Israel se tengan que ver obligados en participar en conflictos que no han tenido, digamos, ganas de ser partícipes. Pero estos grupos irregulares han llevado igualmente a que estos gobiernos se tuvieran que ver involucrados en guerras que lamentablemente pues ha tenido consecuencias complicadas. Entonces, todo el juego de facciones políticas dentro del Líbano, que es muy complicada, pues hicieron que gradualmente el Líbano, de 15 años para acá, más o menos, don Claudio, de 15 años para acá hayan tenido que hacer cambios a la constitución política para reconocer la beligerancia de estos grupos en cuenta el movimiento Hezbollah, que igualmente reclamó a lo interno un espacio político importante, porque el movimiento Hezbollah no solo es un movimiento militante desde el punto de vista militar, sino que es un movimiento también político, es un partido político que significa el partido de Dios. Hezbollah es el partido de Dios, y en ese sentido, pues, lograron de alguna manera que les fueran reconocidos ese estatus de partido político y eventualmente pues participar en los procesos electorales en el Líbano. Incluso hay un sector musulmán dentro del Líbano, aparte de que son cristianos maronitas, hay un sector musulmán muy importante que está conformado por un fuerte componente eh, palestino, pero a la vez sirio. Ahí hay un fuerte componente musulmán que reconoce al movimiento Hezbollah como un movimiento reivindicativo dentro del contexto histórico de lo que ha ocurrido con todo el tema palestino. Entonces, es muy complicado y bueno, el movimiento Hezbollah tiene ya bastantes años de ser parte de la dinámica política en el Parlamento libanés, toman decisiones igualmente y casi opera como un ejército casi oficial dentro del Líbano, porque el ejército que comúnmente se conocía en el Líbano es un ejército en realidad muy débil, y el que ha entrado en guerra con Israel ha sido más Hezbollah que propiamente el ejército oficial en el Líbano. Cuando uno habla de sistemas democráticos de corte occidental, como el que conocemos en Costa Rica, la historia siempre nos llevó a reconocer tanto al Líbano como a Israel como los sistemas políticos democráticos más afines a Occidente. Bueno, mucho tiene que ver por la influencia inglesa que hubo en Israel o por la influencia francesa que hubo en el Líbano en los principios de la formación de estas repúblicas. Pero a la fecha de hoy, como bien lo planteabas vos ahora, la cantidad de grupos religiosos que hay en el Líbano, que pueden llegar casi que a 20, y donde hay legislaciones diferentes para cada uno de estos grupos para poder atender temas de familia y otros temas que son vistos diferentes de acuerdo a cada una de las visiones religiosas, ha debilitado mucho esa visión de lo que fue el Líbano en el pasado, como de una potencia económica o como de una democracia de corte occidental. Pero también es cierto que Israel, eh, que en algunas partes del mundo algunos gobiernos se identifican más con Israel que con Gaza o con la gente de Palestina o con Irán, por una cuestión de sistemas que encuentran un poquito más parecidos. También es cierto que hay una gran molestia al interno de Israel, que la fuerza de Netanyahu ya no es la misma de hace algunos años y que todo lo que ha sucedido desde una invasión que todavía no comprenden, como el 7 de octubre, esa fecha fatídica en que mueren más de 1.000 israelitas dentro de su territorio, atacados por el grupo Hamas, que todavía no se lo explican, y después la continuidad de la guerra y los conflictos que ha representado y la imagen deteriorada de Israel, porque por más afín que pueda ser los países al sistema democrático israelí, también es cierto que ver niños, ancianos, mujeres, una zona pequeñísima como es Gaza, totalmente destruida,
terminan generando una empatía hacia los palestinos a nivel mundial por lo que están acaeciendo y sobre todo cuando ya hacemos una comparación de 1.000 muertos israelíes contra casi 40.000 en el lado de Gaza. ¿Cómo se encuentra en estos momentos al interno de Israel el tema de las fuerzas políticas y la percepción ciudadana sobre el gobierno de Netanyahu? Bueno, vea, aquí hay un punto clave muy importante. Hace escasos 2 días salió un artículo muy aleccionador y a la vez un artículo demoledor por el contenido del mismo, donde no solamente hay un enfrentamiento muy fuerte entre las distintas facciones políticas en Israel, sino que ha habido también un debilitamiento de la democracia. Este debilitamiento de la democracia en Israel no es producto de la guerra en Gaza, es producto de toda de la gran cantidad de veces que Netanyahu ha estado en el poder, eh, por la forma en que sea, aliándose con el mayor extremismo que uno pueda encontrar hoy dentro de Israel. Es decir, ya aquel tiempo, don Claudio, recordarás muy bien de aquellos dos partidos clásicos que se alternaban el poder y se respetaban el resultado de las elecciones y que era, digamos, vista Israel a nivel internacional como una democracia muy, muy sólida entre el Partido Laborista y el Partido Likud. Ahí fueron apareciendo otros posteriormente conforme se fue agotando los partidos tradicionales, porque es un fenómeno a nivel mundial que ocurre, ¿verdad? En Costa Rica igual, o sea, eso es normal, que haya un agotamiento de los partidos tradicionales. Apareció de repente el partido Kadima y después aparecieron otros partidos distintos y los partidos ya más pequeños, muy locales dentro de Israel fueron tomando fuerza. Entonces, es importante decir que desde 1996 han habido 11 gobiernos diferentes, casi, digamos, un promedio de un nuevo gobierno cada 2 años. Y hay un punto clave que marca aquí, y es que entre el 2019 y el 2022 Israel tuvo que celebrar 5 elecciones generales. Los partidos políticos pequeños que han desempeñado un papel clave en la formación o a la vez derrocamiento del gobierno, porque si no hay consenso, no hay alianza, la constitución política de Israel habla de que si en un cierto tiempo no se logra formar gobierno, tiene que llamarse de nuevo elecciones. Entonces, este ejercicio ha llevado a una situación desproporcionada de la política en Israel al punto de que se ha debilitado incluso la democracia. Es decir, una democracia no se puede consolidar en la forma en cómo ha ocurrido la caída de 5 gobiernos entre 2019 y 2022. Es una cosa estrepitosa, es una cosa que uno podría asegurar que no lo ve en ningún otro país del mundo. Y esto ha sido, pues, definitivamente, pues, que en las elecciones de 2022, cuando Netanyahu formó gobierno con el respaldo de partidos políticos y líderes de extrema derecha, llevando al poder a fuerzas de la política israelí no tradicional, pues eso hizo que a partir de ese año Netanyahu empezara a arremeter contra ciertas instituciones del Estado israelí, entre ellas, digamos, la Corte Suprema, para que la Corte Suprema no tuviera estos poderes extraordinarios que tienen una democracia sólida para poder controlar lo que realmente se requiere controlar y evitar estos excesos en los que Netanyahu estaba buscando para que no se le cuestionara a él la forma en cómo estaba llevando a cabo la política, no solamente a lo interno de Israel, con un tema de religión, con un tema relacionado con, algunos dicen de raza, otros por el tema de la presencia árabe, que es muy importante dentro de Israel, sino también por las decisiones que en materia militar se estaban tomando respecto al tema de Cisjordania. ¿Por qué? Porque ya habían habido algunas resoluciones importantes de la Corte Suprema en Israel de rechazar estas decisiones tan arbitrarias que Netanyahu había estado tomando respecto al tema de Cisjordania, someter a los palestinos a una ley marcial. Todas estas críticas estaban minando todo lo que Netanyahu quería hacer por la libre y que nadie le discutiera. Entonces, esto hizo que lamentablemente, pues todos estos cambios que Netanyahu estaba buscando para tener puerta abierta sin tener crítica de ningún tipo, hicieron que de alguna manera estos cambios fuertes que Netanyahu estaba haciendo se los trajera bajo la Corte Suprema de Justicia. Esto era a todas luces, don Claudio, un debilitamiento de la democracia en Israel
una democracia que, más allá de la crítica que se puede hacer históricamente de las decisiones que distintos gobiernos han estado tomando respecto al tema palestino, más allá de eso, la democracia israelí siempre ha sido una democracia muy sólida. Pero bueno, el debilitamiento de los partidos tradicionales para dar paso a otros con una visión extremista, religiosa, eh, dejando por fuera esta visión universalista con la que se creó Israel en 1948, tomando en cuenta a todos por igual, de alguna manera, independientemente de su origen, habían venido de alguna forma fragmentando a la población, dando derechos plenos a los judíos en detrimento de otras nacionalidades, principalmente el tema árabe, que es muy importante dentro de Israel, y que incluso igualmente hay partidos árabes que juegan dentro del proceso electoral dentro de Israel y que incluso tienen escaños en el Knesset, en el Parlamento israelí. Entonces, Netanyahu ha sido una persona bastante nociva para la política de Israel, porque él es el artífice de todo este debilitamiento político que hay dentro de Israel desde mucho antes de la guerra en Gaza. Y esto viene todavía a causar un mayor debilitamiento por el enfrentamiento que hay, la fragmentación de la sociedad israelí, que cada vez protesta más en contra de Netanyahu, de que renuncie, y es por eso que esta guerra le conviene a Netanyahu que se mantenga tal cual, porque así justifica él su permanencia en el poder, utilizando como pretexto la guerra y sin importarle lo que a lo interno de Israel esté ocurriendo. Interesante lo que nos estás planteando sobre esa declaración original de independencia fundacional que tuvo el Estado de Israel, donde se hablaba de garantizar derechos de igualdad social y políticos para todos los habitantes, sin importar religión, sin importar sexo, sin importar raza. Pero nos damos cuenta que hoy por hoy eh, hay una raza, hay una religión que es prioritaria. En el caso de Israel, que son los judíos, que es la mayoritaria en esa nación, pero también es cierto que algo similar pasó con el Líbano cuando era en su mayoría católico. También es cierto que hay naciones como Siria y como Jordania que tuvieron en algún momento, sobre todo en el caso de Siria, que lo hemos visto que se ha perdido, tenía una amplitud de mucho respeto al pensamiento religioso. Sin embargo, quienes ostentaban el poder, tanto en Siria, tanto en Israel y después en el caso del Líbano también con los católicos, fueron priorizando los intereses de quienes son más identificados con su religión. Y desde ahí esas clases políticas empezaron a debilitar los derechos de aquellos que eran diferentes en cuanto a gusto religioso, inclusive en sus planteamientos. Inclusive que ahora vos nos hacías la traducción de lo que significa Hezbollah, como lo pronuncias vos y que seguramente así se pronuncia correctamente, que es el partido de Dios. O sea, qué difícil en esta parte del mundo donde a Dios se le hace parte de un partido político, ¿verdad? Que vamos a ver, aquí en Costa Rica también ha sucedido, hay partidos políticos que han querido hacer a Dios un adherente, han querido mostrarle al ciudadano que Dios le dio la adhesión a X o Y partido. También pasa en Costa Rica, pero por el nivel de separación de poderes y tal vez ese mismo derecho de igualdad social no ha permeado tanto como en estas latitudes, pero vos que sos estudioso y conoces a detalle, parece que es difícil que Dios, desde la óptica de los ciudadanos de esta parte del mundo, Medio Oriente, no sea adherido a los partidos políticos y a los gobiernos de turno en cada una de estas naciones, lo cual dificulta aún más, y tal vez por eso hago la referencia o hago la reflexión, pensando en la importancia que tiene, aunque uno sea creyente, como el caso mío católico, de separar la religión del ejercicio del poder. Sí, por lo menos, sí, correcto, don Claudio. Lo que pasa es que por lo menos en Oriente Medio, conforme se profundiza el extremismo, y esa es la parte, digamos, que preocupa mucho porque, repito, un Israel que se ha caracterizado históricamente por tener una democracia muy sólida y por lo menos en disimular que no tienen con una visión extremista a Dios primero y después lo demás, o lo que sobra, ahí vemos cómo lo repartimos.
Yo creo que hoy en día hay un Israel que es totalmente distinto. Y todo este protagonismo tan fuerte que le ha dado Netanyahu a los partidos que antes eran muy débiles cuando existía el bipartidismo en Israel entre laboristas y el Likud. Los laboristas eran un poco más de izquierda y el Likud centro derecha, pero hubo una época en la que el Likud cayó en un extremismo tan fuerte siendo Ariel Sharon, pero cuando lo toma Netanyahu, ganó por primera vez la elección, ahí empezó a haber un cambio radical del likudismo como tal a una posición cada vez más radicalizada, pero cuando estos partidos tradicionales se debilitan, pues empieza a tener protagonismo. Muchos partidos pequeños, como el partido Shas, por ejemplo, que es no podría decir que es de los más viejos que hay, es un partido ultraortodoxo, religioso, empiezan a tener un protagonismo extremista político muy fuerte y Netanyahu, con tal de mantenerse en el poder o lograr formar gobierno en esta megalomanía que Netanyahu tiene de continuar siendo primer ministro, no solamente es una cuestión de megalomanía, sino también es porque necesita escapar de las acusaciones de corrupción que pesan sobre él desde hace muchos años y que sabe que siendo primer ministro no lo pueden tocar por todo el fuero, ¿verdad?, político del que goza, pues ha hecho yunta, por decirlo así, con quien se le ponga enfrente con tal de formar gobierno. Entonces, él ha hecho un pacto prácticamente con el diablo, no un pacto con Dios, sino que ha hecho diablo y han llevado igualmente a Netanyahu, y no eximo a Netanyahu que ha querido, digamos, ser parte de eso, han llevado a Netanyahu sobre esta línea extremista también, al punto de que, repito, con tal de mantenerse en el poder, pues ha dicho también sí a todo para que su gobierno no se le caiga. Porque él sabe ya que cayéndose el gobierno tiene que llamar a elecciones y entonces, etc. Entonces, ha hecho junta con todos estos grupos al punto de que la guerra en Gaza le vino como anillo al dedo para entonces llevar a cabo toda esta masacre espantosa que ha ocurrido Pero en Gaza. le han renunciado socios políticos de otros partidos que le daban a él, o le dan todavía, mayoría parlamentaria. ¿Cómo está el tema hoy por hoy? Porque, te repito, recuerdo varios ministros, inclusive si no mal no recuerdo, uno de seguridad, que le renunció en algún momento recientemente por esas diferencias que se empiezan a plantear de esos aliados de otros partidos que empiezan a desmarcarse de Netanyahu. Sí, correcto. El asunto es que mientras que exista un estado de guerra en Israel, Netanyahu tiene prerrogativas especiales para poder mantenerse como tal en función de validar su condición de primer ministro frente a una guerra que pone en jaque o pone en peligro. Y ahí él da siempre una visión mesiánica de su discurso. Él es el que le corresponde tratar de salvaguardar a la población o a la sociedad judía o a la sociedad israelí de los embates de esta guerra. Por eso es que, repito, a él le conviene toda esta situación, este otro frente de guerra que de alguna forma se está abriendo con el Líbano, porque eso le va a permitir permanecer en el poder el tiempo que él requiera permanecer. Aquí hay también una cuestión, parece mentira, pero así es, que en Netanyahu no sería el primero, en comparación a otras situaciones en el mundo, de que mientras haya guerra nos corresponde estar en el poder en función de hacer posible la defensa de la sociedad israelí. Entonces, bueno, por eso es que él hace caso omiso a las protestas diarias que hay en muchas ciudades en Israel, de que renuncie, porque le exigen la renuncia y un llamado a las elecciones, y él simplemente dice, bueno, no, mientras haya un estado de guerra, ¿qué tipo de elecciones va a haber? Lo mismo que hizo Zelensky en Ucrania. Prácticamente él tomó el poder, dijo, no hay elecciones mientras haya un estado de guerra, no puedo, ¿qué condiciones hay como para una elección? Entonces, lo mismo está haciendo Netanyahu. Entonces, mientras que persista el estado de guerra, él se mantiene tal cual como primer ministro liderando esta guerra. Entonces, él se presenta, hay un artículo que recién salió también en la revista Economist, que se llama Bibi at War, perdón, en la revista Time, Bibi en guerra, eh, donde él habla que él debe permanecer en el poder mientras esté en la situación de guerra, porque eso está muy por encima de cualquier otra cosa que le exijan a él, en este caso, digamos, la renuncia. Entonces, él se presenta como el Mesías, esta visión mesiánica que él tiene, de seguir salvaguardando a la sociedad israelí,
no solamente de esta guerra en Gaza, sino de la posibilidad de que se abran otros frentes de guerra, como el caso de Libia. Entonces, la visión perversa que él tiene de que se mantenga la guerra tal cual, le permite a él seguir, digamos, validando su condición de primer ministro y como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en Israel, producto de estas guerras. Estamos conversando con Antonio Barrios Oviedo, internacionalista, quien nos pone al día sobre el acontecer en Medio Oriente, aquí en Café y Palabras, donde la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Listo, doña Laura, ya renovamos tu plan postpago Ultra K2. Recordá que ya quedas participando y que tenés apps ilimitadas. ¿Algo más? Doña Laura, ¿por qué tiene esa luz en el rostro? ¿Y esa brisa del mar? ¿Por qué suena esa música? Que mamá fluya en modo crucero. Participa por uno de los 3 cruceros por Europa para 2 personas y por tarjetas de regalo de 200,000 colones al adquirir o renovar tu plan postpago Ultra K2 o superior con tu celular favorito. Ve reglamento en corby.cr. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Desde hace 20 años, en Mi Crédito, estamos comprometidos con su bienestar, respaldando sus sueños y mejorando su calidad de vida. En 2004, iniciamos un viaje que nos ha llevado a evolucionar en un grupo financiero sólido, presente en Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Panamá. Hoy celebramos nuestro crecimiento y el impacto positivo en miles de familias. Gracias por su confianza y por ser parte de nuestra historia. Mi Crédito, crecemos juntos. 20 años de crecimiento y evolución. Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía y continuamos con esta interesantísima conversación con don Antonio Barrios, que nos pone en perspectiva lo que está sucediendo en la actualidad en Medio Oriente, principalmente a razón de lo que ha sucedido con el conflicto entre la zona de Gaza e Israel. Antonio, hoy se habla mucho de democracias iliberales, que nos oigan bien, que nos escuchan. No es democracia liberal, sino con una I adelante. Democracias iliberales, que son democracias donde el sistema de gobierno es vaya, vote, se celebraron elecciones, usted como ciudadano es tontico, usted no tiene por qué participar de las grandes decisiones, ya nos dio el poder, váyase para la casa, y así le van quitando facultades a las libertades civiles de los ciudadanos y, por supuesto, debilitando la sociedad. Por lo que vos nos estás planteando, hay mucho de eso hoy en día en Israel con la presencia de Netanyahu y lo vemos en otras latitudes, ¿verdad? Esos movimientos iliberales inclusive tienen su nacimiento en Europa Central, donde aparecen gobernantes de ese corte. Esto, de alguna manera, también termina coincidiendo con algunos movimientos de derecha extrema en algunas partes del mundo que se identifican mucho con el actual gobernante de Israel. Me llamaba la atención también, para dejarte
más amplio el plano, que la participación de Irán en este conflicto puede ser más bien un foco de unión de Occidente que tiene grandes diferencias con Irán. Y vi a varias naciones en las noticias reclamándole a Irán que no se meta en el conflicto, naciones que han sido inclusive críticas del papel que está desarrollando Israel en el conflicto con Gaza, que en el momento que Irán adelanta un pie o da alguna intención de participación en el conflicto, más bien aglutina a grupos de países occidentales a ponerse del lado de Israel. Tu análisis al respecto. Bueno, de atrás para adelante, lo primero, porque quisiera hablar un poco de lo que pasa en Israel también con esto que hoy le llaman la democracia iliberal, que Ujú. el tema de la democracia iliberal es interesante porque ya es de los años 90 se habla, hay Sí. artículos y hay algunos libros que se habla sobre el tema de la democracia liberal. No, no es una cuestión tan nueva, pero bueno, en esta democracia tan reconocida de Israel, pues eh, hay una situación ahí que definitivamente la compromete. Bueno, definitivamente Netanyahu lo que está buscando es igualmente un acuerpamiento de Occidente, pero sobre todo de Estados Unidos, que es el actor más importante que históricamente ha tenido un apoyo incondicional de Israel. Solo hubo un pequeño momento ahí en la época de Obama, donde Obama fue en completa contradicción a las políticas de Netanyahu, por eso que Netanyahu tuvo una relación buena con los 8 años de gobierno de Obama, pero con Donald Trump sí, vimos cómo fue la relación, y ahora incluso con Biden, al punto de que el mismo Biden, siendo joven congresista, siempre se declaró un sionista declarado, y lo ha dicho en los discursos. Así que no me extraña que Biden tenga esta posición a favor de Netanyahu, a pesar de que ha querido en sus momentos mostrar alguna diferencia, pero en realidad eso ha sido más una pantomima y una payasada, a mi juicio, que en realidad una contundencia de rechazar, digamos, las consecuencias que esta guerra en Gaza, las consecuencias que la guerra en Gaza ha tenido. Entonces, el caso de Irán es interesante porque Irán estaría en todo su derecho de poder actuar en función de todo lo que ha ocurrido incluido la muerte de Ismail Haniyeh, todo el tema del ataque a la embajada en Siria. Irán tiene todo el derecho de responder. Sin embargo, pues, lamentablemente, Irán está en una posición muy complicada porque tiene un rechazo fuerte de los países de Occidente, sobre todo de Europa y Estados Unidos, y la combinan un poco a no actuar de la forma tan abierta como hubiera querido hacerlo. Pero bueno, sigue Irán teniendo ese derecho de hacerlo. Es un derecho del cual yo apelo que lo tiene completamente. Cualquier Estado lo haría en función de acuerdo a lo que el derecho internacional establece en temas claves que se conocen como el derecho a legítima defensa. Y bueno, Te interrumpo ahí porque me parece interesante lo que estás planteando. Bueno, todo lo que has planteado me parece interesante, pero en este caso en particular quiero hacer una intervención. ¿Cómo analizar ese asesinato de esta figura tan importante de Hezbollah, el libanés, en pleno proceso del festejo que hacían los iraníes ante el ascenso al poder de su nuevo presidente? Si Israel está comprometido con esto, aquí hay dos temas que quisiera plantearte. Pudiera ser un error estratégico de Israel porque involucra a Irán. Podríamos analizarlo de esa perspectiva, pero podríamos analizarlo también de que es un error medido por Israel a sabiendas de que si Irán se involucra en el conflicto abiertamente, pues va a tener el respaldo de algunas potencias que a la fecha han sido críticas con el tema de Gaza. ¿Cómo analizas esas dos posibilidades que se dan de ese ataque para asesinar a esta figura importante del grupo Hezbollah del Líbano? don Claudio, es que esto es muy complicado. Yo veo Mm, dos posiciones, complicadísimo. sí, demasiado. Yo veo dos posiciones y se habla de esta de Israel, donde estos altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, como le dije al inicio, eh, declararon que Israel reconoció que ellos estuvieron detrás de eso, de la muerte de Ismael Haniyeh. Otros hablan, y esto es algo que uno no tampoco debe descartar, en política internacional no se debe descartar nunca nada, todo en realidad puede ser posible. Otros hablan de la posibilidad de una fractura
a nivel de Fuerzas Armadas en Irán, que son muy, muy poderosas, en hacer posible que Irán no siga tan involucrado en esta situación de Oriente Medio porque la debilita aún más. Y, por ejemplo, matar a una personalidad de estas en donde había una bomba puesta justo en la habitación donde Ismael Haniyeh se iba a hospedar, desde 2 meses atrás, hay alguna fuga de inteligencia Por supuesto. que no se está previendo dentro de Irán, tal vez no dentro de Israel, debe haber alguna fuga de información de inteligencia importantísima dentro de Irán que también pudieron haber hecho posible que 2 meses atrás se colocara una bomba antes de que llegara Ismael Haniyeh a hospedarse precisamente en esa habitación. ¿Qué ocurrió realmente ahí? Eso es algo que no se sabe con certeza qué ocurrió, independientemente que haya sido Israel que aprovechara la situación para matar a un líder muy importante de Hamas, un actor clave que tenía que ver con la diplomacia con Qatar para buscar un cese al fuego y la liberación de los rehenes. Ahí hay algo, ahí hay algo que no está calzando todavía como debería calzar. Y hay más dudas que respuestas en realidad de qué pudo haber ocurrido. Entonces, esta fractura a nivel de Fuerzas Armadas en Irán, que repito, son muy poderosas, pueden estar eventualmente haciendo posible que Irán ya no se esté involucrando tanto en todo esto que está ocurriendo, porque en algún momento a Irán se le va a hacer insostenible una situación de este tipo si se abren otros frentes más amplios de guerra en donde en donde Irán tenga que estar ya más involucrado abiertamente en una guerra convencional eh, con Israel en Oriente Medio. Son menos los actores que apoyan a Irán a los que podrían apoyar a Israel, que son países consolidados como Occidente, Europa y Estados Unidos. Evidentemente, estos frentes que se podrían estar abriendo, don Claudio, le sirven a Netanyahu porque con eso logra consolidar nuevamente ese acuerpamiento que había estado muy flojo unos meses atrás por la crítica que Biden había empezado a hacer sobre las consecuencias de esta guerra en la forma en como Israel ha llevado a cabo. Entonces, ahí hay mucho todavía, hay un escenario inconcluso, hay más dudas que respuestas, hay más preguntas que respuestas. Nadie sabe a ciencia cierta, don Claudio, en realidad, hacia dónde va esta guerra en Gaza y lo que podría ocurrir si se abre un nuevo frente. Nadie sabe cuál puede ser la respuesta de Irán, porque hace tiempo salió en una revista también, Foreign Affairs, que a Irán se le conoce como el país de la incógnita porque no se sabe qué capacidades reales tiene de respuesta con sus guerras proxy en Yemen, con grupos palestinos, en Gaza, con Hezbollah, etcétera. Es decir, no se sabe cuánta capacidad tiene como para abrirse a una guerra o eventualmente una respuesta más convencional por parte de Irán en contra de ellos. La última vez que conversamos, vos y yo aquí en Café y Palabras sobre este tema, había un halo de esperanza en relación a un acuerdo que inclusive Sí, promovía a Estados Unidos para buscar la paz y la tranquilidad entre Israel y el grupo Hamas y los otros pudieran estar involucrados. Pero para concluir el programa de hoy, no hay la menor duda que hoy estamos ante un escenario que se aleja de esa pequeña luz de esperanza que teníamos en aquel momento. sí, sin duda. Y todo el tema este de la situación de la democracia liberal, del debilitamiento de la democracia en Israel, llevan a Israel hacia un camino muy, muy oscuro. No saben cuál va a ser en realidad el después de la guerra en Gaza, porque Israel a lo interno como sociedad está muy herida, no solo por los eventos del 7 de octubre, que parece que eso sí va a quedar en la historia terrible dentro de Israel por la forma igual en como históricamente ha tratado el tema de los palestinos, pero sí no tienen la certeza dentro de la sociedad israelí qué va a ocurrir en el Israel post-Gaza o en el Israel post-Hezbollah si tiene que lanzarse a una guerra dentro del Líbano. Y con un Netanyahu que no quiere renunciar, con un Netanyahu que le conviene que se mantenga el estado de guerra, porque ha demostrado la mayor perversidad que uno puede imaginarse
con tal de mantenerse en el poder, y no se sabe a lo interno de Israel cuál va a ser el futuro de la democracia y cuándo van a ser las próximas elecciones en un Israel que no sabe cuándo va a terminar con estas guerras. Como siempre, Antonio, agradecerte tu participación aquí en Café y Palabras y te estaremos nuevamente molestando. Muchas Con mucho gracias. gusto, don Claudio, para servirle. Y gracias a ustedes por habernos acompañado y los esperamos en nuestra próxima edición de Café y Palabras al ser las 10 de la mañana, de lunes a viernes, aquí donde usted sabe que la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.